El hígado es un órgano esencial para la vida ubicado en el cuadrante superior derecho del abdomen. Realiza funciones como la desintoxicación, síntesis de proteínas y almacenamiento de nutrientes. Además, regula los niveles químicos de la sangre y produce bilis para ayudar en la digestión de las grasas. En este video revisaremos las alteraciones hepáticas que se traducirán en dos síndromes clínicos, la insuficiencia hepática aguda y la insuficiencia hepática crónica. Iniciaremos con la insuficiencia hepática aguda. Esta es un síndrome que se produce por una alteración grave de todas las funciones del hígado. A pesar del manejo médico intensivo, la mortalidad es del 40 al 80% de los pacientes que no se recuperan de forma espontánea. El mecanismo causante de la insuficiencia hepática aguda y de su evolución depende de modo fundamental de la etiología responsable. En las hepatitis virales se considera que una respuesta inmunitaria excesiva del huésped puede ser la causa de la necrosis hepática masiva. Las lesiones por fármacos se deben a dos mecanismos: la idiosincrasia, producida por el alotano y sus derivados, así como la isoniazida y la fenitoína, y la toxicidad directa, como con el paracetamol y los derivados del benceno. Los tóxicos, como la manita muscaria, producen un bloqueo de la síntesis de RNA que interrumpe la transmisión genética en la célula. Las manifestaciones clínicas pueden dividirse en dos grandes grupos: las manifestaciones de la lesión hepática propiamente dicha y aquellas de la falla multiorgánica y de las alteraciones metabólicas. Entre las manifestaciones de la lesión hepática se comprende la ictericia, de aparición temprana, con hiperbilirubinemia de predominio conjugado, la disminución del tamaño del hígado, el aumento de las transaminasas AST y ALT al inicio, con una disminución franca en los estadios terminales, la disminución de los factores de coagulación y de la síntesis de albúmina. Entre las manifestaciones de la falla multiorgánica y de las alteraciones metabólicas se encuentran la encefalopatía. Esta es la característica sobresaliente de la falla hepática fulminante y ocurre en ausencia de hipertensión portal. La incapacidad de toxificación hepática produce acumulación de amoníaco, falsos neurotransmisores, ácidos grasos de cadena corta, benzodiazepinas endógenas y ácido gamma aminobutírico, lo que produce los síntomas neurológicos. Clínicamente, la encefalopatía se caracteriza por agitación, confusión o incluso alucinaciones y puede llegar hasta el coma. Se diferencia de la encefalopatía por hepatopatía crónica, en que rara vez se observa asteristis y, salvo la ictericia, no hay manifestaciones cutáneas como las arañas vasculares ni manifestaciones endócrinas como la ginecomastia. El edema cerebral afecta del 75 al 80% de los pacientes con encefalopatía de grado 4 y es la causa más frecuente de muerte en la falla hepática fulminante. Se debe a un edema de los astrocitos, principal célula comprometida en esta enfermedad, y se traduce clínicamente por los síntomas y signos de hipertensión endocranial. Las manifestaciones iniciales del edema cerebral consisten en cambios en las respuestas pupilares, bradicardia, hipertensión e hiperventilación. Pueden producirse modificaciones en el tono muscular, mioclonías, convulsiones y rigidez de cerebración. Puede llegar al paro respiratorio y al daño cerebral irreversible. La coagulopatía es la consecuencia de la abrupta y profunda disminución de la síntesis hepática de los factores procoagulantes y anticoagulantes, así como de la disminución de la depuración hepática de los factores fibrinolíticos, lo que condiciona una tendencia hemorragípara. Las alteraciones hemodinámicas características son el aumento del gasto cardíaco y la disminución de la resistencia periférica. En cuanto a las alteraciones metabólicas, tenemos al aliento hepático, que se produce por la eliminación de mercaptanos por la respiración. La hipoglucemia se observa en más del 40% de los pacientes y es consecuencia de la depresión de los depósitos hepáticos de glucógeno junto con disminución de la gluconeogénesis. Existen alteraciones hidroelectrolíticas como la hipopotasemia, hiponatremia e hipofosfatemia provocadas por el aumento del volumen circulante y la redistribución de los líquidos corporales. También se producen alteraciones en el equilibrio ácido-base, como la alcalosis respiratoria y metabólica en los estadios iniciales de la enfermedad. La acidosis metabólica se produce por la acumulación de ácido láctico y es una constante a medida que la enfermedad progresa. Continuaremos con la insuficiencia hepática crónica.
La disminución del parénquima hepático funcionante de manera crónica y progresiva genera un síndrome clínico complejo que se pone de manifiesto por el deterioro de la capacidad de síntesis y detoxificación de sustancias. Al ser la cirrosis la causa más frecuente de insuficiencia hepática crónica, nos centraremos en su estudio en esta sección. La cirrosis es una enfermedad característica por un daño crónico e irreversible del hígado como consecuencia de la necrosis de los hepatocitos y de la formación de tractos fibrosos que distorsionan la arquitectura hepática normal. Existen múltiples procesos capaces de producir cirrosis hepática. Sin embargo, más del 90% de los casos se deben al alcohol y a la hepatitis crónica por virus de la hepatitis B o C. La cirrosis de origen alcohólico solo se establece en aquellos individuos con un consumo excesivo y prolongado de alcohol. Una ingesta alcohólica crónica entre 40 y 80 gramos al día puede provocar lesiones hepáticas significativas. Para poner en contexto, 300 mililitros de cerveza contienen 10 gramos de alcohol, lo mismo que 150 mililitros de vino, o sea, una copa, o 40 mililitros de un destilado, un caballito. Hagan sus cuentas. Otras causas de cirrosis son la cirrosis biliar primaria, que es una enfermedad autoinmune, la hemacromatosis o la enfermedad de Wilson. Desde el punto de vista fisiopatológico, la necrosis de los hepatocitos tiene varias consecuencias. Por un lado, el parénquima hepático intenta regenerarse mediante la formación de nuevas zonas de tejido que se agrupan en forma de nódulos, llamados nódulos de regeneración. Por otro lado, el proceso inflamatorio secundario a la necrosis hepatocelular condiciona la formación de fibrosis, como recordarán que sucede en los procesos inflamatorios crónicos, que distorsionan los lechos vasculares y biliares, aumentando la resistencia del flujo sanguíneo a través del hígado y obstruyendo el flujo normal de la bilis. La disminución del número de hepatocitos funcionantes, así como la alteración y la distorsión de la estructura hepática generada en la cirrosis, van a condicionar las complicaciones que veremos enseguida. Comencemos por la hipertensión portal. La presión normal de la vena porta es de menos de 5 milímetros de mercurio, ya que la resistencia vascular en los sinusoides hepáticos es mínima. En la cirrosis, la fibrosis y la alteración de la arquitectura hepática dificultan el flujo de sangre desde las ramas intrahepáticas de la vena porta hacia las venas centrolobulillares, por lo que la presión se eleva por encima de los 10 milímetros de mercurio, lo que se llama hipertensión portal. Sus principales consecuencias son la formación de varices esofágicas provocadas por el reflujo retrógrado de la sangre y estableciendo la circulación colateral portocava. Representan una complicación que puede poner en riesgo la vida por su potencial ruptura y las grandes hemorragias subsecuentes. La circulación colateral puede hacerse visible también en la dilatación de las venas de la pared abdominal. Como se puede ver en esta imagen, tenemos las diferentes fases en las cuales se forman las varices esofágicas. Aquí hay unas poquitas varices, aquí se van haciendo más tortuosas y aquí ya se ven muchísimo más tortuosas y que con cualquier rasgadura se pueden lesionar y pueden sangrar. De igual forma, vemos la circulación colateral abdominal en esta imagen. También se presenta la esplenomegalia, o sea, el aumento del tamaño del vaso, y el consecuente hiperesplenismo, que se caracteriza por el aumento de la destrucción de los elementos formes de la sangre y determina grados variables de pancitopenia. Y por último, tenemos el shunt portosistémico. Se produce por la redistribución parcial del flujo de la porta hacia las venas cavas, lo que hace que una parte de la sangre proveniente de las venas mesentéricas no pase por el hígado y no se detoxifique de sustancias que provienen fundamentalmente de la absorción intestinal, aumentando sus concentraciones en la sangre. Continuamos con la citis, la cual consiste en la acumulación excesiva de líquido libre dentro de la cavidad peritoneal y la cirrosis es su principal causa, aportando el 85% de los casos. La ascitis origina un aumento del perímetro abdominal que es fácil de detectar en la exploración física cuando supera los 2 litros. Los enfermos con ascitis grave pueden almacenar más de 15 litros de líquido ascítico. Los factores que intervienen en la producción de la ascitis son el aumento de la retención de agua y sodio por el riñón por activación del sistema renina-angiotensina, la hipertensión portal, que favorece la transsudación de plasma al hígado y al peritoneo, la hipoalbuminemia, por la disminución de la síntesis de albúmina en el hígado,
que origina un descenso de la presión oncótica y una tendencia a la transsudación de plasma al espacio peritoneal, y la obstrucción al flujo de drenaje linfático en el hígado que limita la reabsorción del líquido por los linfáticos hepáticos. Una de las complicaciones posibles de los pacientes con cirrosis y ascitis crónica es la infección del líquido acítico, lo que produce peritonitis bacteriana espontánea. El síndrome hepatorrenal es una complicación grave de los pacientes con cirrosis y ascitis. Se caracteriza por la aparición de una insuficiencia renal progresiva con una marcada retención de sodio y oliguria sin que exista alteración del parénquima renal. Se produce por una vasoconstricción renal extrema relacionada con la vasodilatación sistémica y una hipoperfusión. Por otro lado, tenemos la encefalopatía hepática, el cual es un síndrome neuropsiquiátrico complejo caracterizado por alteraciones de la conciencia y de la conducta, cambios de personalidad, signos neurológicos fluctuantes, asterixis, que es un temblor oscilante en las manos en hiperextensión, y alteraciones encefalográficas específicas. Uno de los factores que con mayor frecuencia favorece la encefalopatía hepática es la hemorragia gastrointestinal, que se asocia a un incremento de la producción de amoníaco y de otras sustancias, la acción de las bacterias del colon sobre la sangre digerida. Del mismo modo, el aumento de las proteínas de la dieta puede también ser un factor precipitante. A continuación veremos las alteraciones hematológicas. La anemia es muy frecuente en los enfermos con cirrosis y puede deberse a varios factores. La hemorragia digestiva está favorecida por el desarrollo de las varices esofágicas y de las lesiones gástricas asociadas a la hipertensión portal, y también por las alteraciones de la coagulación que veremos enseguida. La hemólisis, como ya vimos, en el hiperesplenismo se favorece la destrucción prematura de glóbulos rojos, plaquetas y leucocitos. También tenemos el déficit de hierro y vitaminas que están asociadas por las pérdidas de sangre por el tubo digestivo y a la disminución de la capacidad del hígado para el almacenamiento de vitaminas como la B12 o el ácido fólico. El hígado es el órgano encargado en la síntesis de la mayoría de los factores de coagulación. En la insuficiencia hepática crónica existe un alargamiento de los tiempos de coagulación, o sea, el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina, existiendo una relación directa entre la gravedad de la cirrosis y el riesgo de sangrado. Además, se debe mencionar la trombocitopenia asociada al hiperesplenismo, que también altera la hemostasia primaria y aumenta el riesgo de resangrado. La insuficiencia hepatocelular dificulta la metabolización de varias hormonas, entre las que se encuentran los estrógenos. El hiperestrogenismo en los varones cirróticos ocasiona ginecomastia, atrofia testicular y disminución de la libido, y en las mujeres amenorrea. Este hiperestrogenismo, junto con el aumento de las sustancias vasodilatadoras, también se desarrolla con el desarrollo de las telangiectasias, también llamadas arañas vasculares, que son arteriolas dilatadas de las que se irradian pequeños vasos. Estas se localizan preferentemente en la cara y el tercio superior del tronco. Aquí podemos ver cómo se pueden apreciar las telangiectasias. Como vimos en el video pasado, la ictericia es una alteración dermatológica caracterizada por la coloración amarilla de la piel, que puede estar provocada por daño hepático y se aprecia en toda la piel, pero más fácilmente en la conjuntiva y el paladar. Aproximadamente la tercera parte de los pacientes con cirrosis hepática tienen una hipoxemia ligera. El síndrome hepatopulmonar se caracteriza por hipoxemia y disnea de esfuerzo, las cuales se deben a la aparición de cortocircuitos intrapulmonares debido a una vasodilatación intensa de los capilares pulmonares. La gran mayoría del cáncer hepático se desarrolla en pacientes con cirrosis y de forma especial si la etiología de esta es la hepatitis B o C. El diagnóstico de la cirrosis hepática se basa en la historia clínica, teniendo en cuenta los factores de riesgo, como el alcoholismo o la exposición a virus de la hepatitis B o C. En la exploración física se pueden encontrar aumento de la consistencia del hígado, secundario a la fibrosis, aumento del tamaño del vaso, ascitis y ginecomastia, entre otras alteraciones que ya vimos. En los exámenes de laboratorio se pueden encontrar aumento de las transaminasas, hipoalbuminemia, leucocitopenia, trombocitopenia y prolongación de los tiempos de coagulación, además de las pruebas serológicas positivas en el caso de que la etiología sea una hepatitis viral. En la historia natural de la cirrosis hepática hay dos periodos.
Inicialmente, un periodo asintomático o con pocos síntomas de duración variable que se denomina fase de cirrosis compensada. El desarrollo de las complicaciones de la cirrosis, o sea, la citis, la hemorragia por varices o encefalopatía, señala el inicio de la fase de cirrosis descompensada. En la fase compensada, la supervivencia media es del 94.5% de pacientes al año y del 85% a los 10 años. En la fase de cirrosis descompensada, el pronóstico es más sombrío, ya que la supervivencia al año es solo del 61% y a los 10 años tan solo del 7%. El ejercicio puede ofrecer numerosos beneficios a los pacientes con insuficiencia hepática. Aquí algunos de los más destacados. El ejercicio regular puede ayudar a mejorar la resistencia a la insulina y reducir la grasa corporal, lo que es beneficioso para el metabolismo en general. La cirrosis puede llevar a la pérdida de la masa muscular. El ejercicio, especialmente el entrenamiento de resistencia, puede ayudar a aumentar y mantener la masa muscular. El ejercicio aeróbico puede mejorar la capacidad cardiovascular y pulmonar, lo que va a mejorar la salud general del paciente. El ejercicio puede estimular el apetito y mejorar la absorción de nutrientes, lo que es importante para los pacientes que a menudo sufren de desnutrición. El ejercicio regular puede reducir la fatiga, mejorar el estado de ánimo y aumentar la energía, lo que contribuye a una mejor calidad de vida. Y por último, el ejercicio puede ayudar a reducir el riesgo de complicaciones asociadas con la cirrosis, como la osteoporosis y las enfermedades cardiovasculares. Existen algunas precauciones importantes a considerar en los pacientes con cirrosis. Los pacientes con cirrosis descompensada que presentan síntomas como ascitis, encefalopatía hepática o hemorragias varicosas deben evitar el ejercicio intenso. La fatiga es común en pacientes con cirrosis. Es crucial adaptar la intensidad y duración del ejercicio para evitar el agotamiento excesivo. Los pacientes con cirrosis pueden tener un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Es importante realizar una evaluación cardiovascular antes de comenzar con un programa de ejercicio. La cirrosis puede estar asociada con osteoporosis, lo que aumenta el riesgo de fracturas. Se deben evitar ejercicios de alto impacto y se debe enfocar en ejercicios de fortalecimiento muscular y equilibrio para mejorar la mineralización ósea. Los pacientes con cirrosis tienen un sistema inmunológico comprometido, por lo que deben evitar ambientes donde se puedan estar expuestos a infecciones. Debido a la alta prevalencia de personas con insuficiencia hepática, es importante que el terapeuta conozca su fisiopatología y complicaciones para poder adaptar su terapéutica de forma adecuada y así evitar el riesgo en sus pacientes. Espero hayan disfrutado del tema.